Estamos en el nuevo tema, el siguiente módulo, ¿verdad? Que se refiere propiamente a una revisión de estas modalidades de aprendizaje, ¿sí? Son metodologías, estrategias, métodos, está combinada ahí la cuestión, pero hay varios modelitos que nos interesan, ¿verdad? Para revisar un tanto. Entonces, en ese sentido, pues esa es nuestra charla de el aprendizaje activo. Dentro de este capítulo, de este módulo, vamos a revisar sobre la base, la perspectiva del aprendizaje activo, que ya lo estudiamos, digamos, ya lo analizamos. Pues está el aprendizaje por diseño, el de Design Think, que es bastante novedoso en cierto sentido. También vamos a poder platicar un poquito del aprendizaje basado en problemas. En alguna medida hemos ido mencionando, ¿verdad? Estas estrategias y metodologías. El aprendizaje basado en proyectos propiamente. Luego, el aprendizaje basado en retos, ¿sí? Y dentro de el otro que contemplé para analizar es el aprendizaje basado en competencias. Podrían haber algunas otras modalidades, pero creo que aquí se resume bastante bien, ¿verdad? El concepto este, que va a incidir, ¿verdad? En la forma en que se aplique, se utilice, así va a incidir en ese aprendizaje activo, que es lo que tenemos como guía, como brújula, ¿verdad? Como horizonte, la búsqueda de ese aprendizaje activo, y que por supuesto aterriza en la creación del currículo, el diseño curricular propiamente y concretado en la guía curricular como tal, ¿verdad? Entonces, por ahí es que va la temática, el aprendizaje activo. Ok, ¿qué tenemos que decir del aprendizaje activo? Es sobre la base experiencial y potencializar, ¿verdad? Esa experiencia para que sirva como en una proyección hacia más aprendizaje y que sea también significativo. Está dentro de la modalidad, muy importante esto del constructivismo que vino a desarrollarse, decíamos, a finales de los años 80, ya se sistematizó todo ese entre comillas, nuevo estilo de educación que todavía estamos ahí arrastrando, tratando de implementar, porque a la verdad así es, ¿no? Pero, claro, esos son los elementos, ¿verdad? Genéricos, generales del aprendizaje activo. Dentro de los estímulos para la reflexión sobre si se está o no trabajando en un aprendizaje activo, tendríamos primero la dimensión descriptiva en cuanto a la descripción de los fenómenos, de las propuestas que se estén estudiando o trabajando, ¿no? Esas actividades. Preguntarse de dónde sé esto que estoy comentando, ¿no? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué es lo que no entiendo de esto que estamos platicando, ¿no? Aún del mismo tema de aprendizaje activo, ¿no? Eh, ¿Qué relación tiene el aprendizaje activo con mis metas, con mis objetivos, ¿no? Pues se mencionaba algo de los elementos del aprendizaje activo. Esa dimensión descriptiva es importante para situarnos en dónde estamos y realmente estoy involucrado, entiendo, ¿verdad? Inmerso en esto que estoy trabajando o atendiendo, ¿no? Hay otra dimensión que es la dimensión comparativa. Esto es comparar lo que yo estoy haciendo con otras opciones.
hay perspectivas de alternativas, existen otras alternativas. Por ejemplo, en el caso del aprendizaje activo, estamos hablando del aprendizaje activo, pero usándolo de ejemplo, existen otras modalidades diferentes de lo que es el aprendizaje activo. Hay un aprendizaje pasivo, una cosa por el estilo. Habría que sondear, esa es la idea, no hacer comparaciones. Eh, ¿Qué es eso del aprendizaje significativo? ¿Es lo mismo o no? Luego, otra pregunta relacionada es, ¿y cómo tratan los demás este tema, esta cosa que estoy yo trabajando? ¿Para quién sirve o no sirve cada una de esas perspectivas? Es decir, ¿se aplican o no en todos los casos, verdad? No es solo con mi caso, que era la descriptiva, sino en comparación, en la dimensión comparativa, ver si estas diferentes perspectivas también se pueden adaptar y quiénes las utilizan, ¿verdad? ¿Qué éxitos y qué dificultades o qué fracasos o errores han habido, ¿no? Son preguntas válidas. Y hay una tercera dimensión, ya la dimensión crítica, ya ese es el de análisis y reflexión. ¿Qué se puede deducir bajo estas perspectivas alternativas? Estas otras opciones que existen. ¿Qué significa, verdad? Estas alternativas respecto a mis valores y principios éticos. Eh, Hay un gran conflicto ahorita, ¿no? Con esto de la educación de género, le llaman, es una cosa que está temblando a nivel mundial, porque no es solo de los países desarrollados. El tema se trata, se debe tratar, no se debe tratar, cómo se debe de tratar. Y claro, y hay unos defensores fanáticos y también detractores, ¿no? Y entonces, bueno, ¿hasta dónde estamos en eso? ¿Cómo soportan o cambian estas consideraciones? Mi propio punto de vista, ¿no? Me están influyendo estas corrientes, estas opciones, ¿verdad? Entonces, observen ustedes que es muy, muy importante y son preguntas, ¿verdad? Tal como dice el título, para la reflexión. Estimulan ese análisis que se debe de hacer. No es un aprendizaje pasivo, que esa sería otra opción, ¿no? Entonces, bueno, estamos más o menos contextualizando lo que es el aprendizaje activo. Y en ese contexto, mencionábamos varias de las opciones, ¿verdad? De aprendizaje. Fíjense que estamos focalizándonos en ese producto, en el discente, en el alumno, ¿no? ¿Cómo es que va a ser ese proceso de aprendizaje, es efectivo, ¿no? Para que haya ese aprendizaje activo realmente. El aprendizaje basado en problemas, ¿no? Que lo mencionamos al inicio. Y el aprendizaje, esto no es, vamos a tener oportunidad de hablar de cada uno de los temas. Aquí solo es una presentación genérica de este. Los estudiantes tienen que resolver problemas escondidos en situaciones reales o presentados de forma muy realista. Se les da un problema al estudiante. Miren cómo resuelven esto. En matemáticas puede ser esta ecuación. O en la ingeniería, bueno, este contexto tenemos aquí, o cómo resuelvo yo llevar el agua ahí arriba en la colina, o en el contexto social está la problemática de la poca asistencia y la deserción, por ejemplo, de los alumnos, ¿cómo se puede resolver? Se plantea directamente un problema, precisamente. Luego, hay que analizar el problema. En base a eso, entonces, se ven todas las aristas, ¿verdad?, que conllevan el tema que se está analizando. Se generan hipótesis dentro de este modelo de aprendizaje, ¿sí? Para conjeturar qué es lo que puede estar pasando. Hay que identificar las faltas de conocimiento, qué tanto se sabe sobre el
tema este que estamos analizando sobre el problema. Se conocen todas las aristas, hace falta saber un poco más, ¿no? Hace falta investigar algo. Y a partir de eso se toma la decisión, ¿verdad? Generalmente puede ser un trabajo colaborativo, es sobre las metas de aprendizaje. ¿Qué es lo que se desea aprender de este problema que estamos planteando? En el estudio de casos, ¿verdad? Como una estrategia, recuerdan ustedes que se basa bastante en esto, ¿no? Precisamente. Pero también hay un aprendizaje individual, ¿sí? Pues, hay un trabajo colaborativo, pero hay un aprendizaje individual, ¿verdad? De cada uno de los participantes. Así, en vista de pájaro, ese aprendizaje. Ya tendremos tiempo de enfatizar un poquito más sobre cada uno. En siglas, en inglés, PBL. Luego está el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Project-based learning. Entonces, hay una diferencia entre los dos y precisamente el aprendizaje basado en proyectos tiene su base en un interés auténtico y o en una iniciativa, en algo que se desearía realizar, ¿sí? Un interés auténtico es real, algo real, ¿no? Fáctico. Los estudiantes discuten sus intereses y las perspectivas alternativas del tópico, aconsejando uno al otro, entre ellos, por ejemplo, los estudiantes, qué alternativas existen en base a esa propuesta que se quisiera implementar. Desarrollan su propio ámbito de actividades, limitando propuestas, no se puede proponer infinidad de cosas que no se logren concretar. Luego hay que planificar eso que se desea hacer, tomar decisiones, ¿verdad? Etcétera. Y luego tomar acciones también en la mayoría de los casos. Puede llevarse pues a la práctica directa. Es recomendable, ¿verdad? En esta metodología, suspender las actividades de vez en cuando para reflexionar lo que se está haciendo, intercambiar ideas. Es un feedback necesario para ver si la propuesta va en la línea adecuada. Y el proyecto termina en un punto determinado cuando se ha logrado la tarea. O sea, no necesariamente tiene que llevarse a la práctica. Estamos haciendo un proyecto de alfabetización, no necesariamente el proyecto obliga, digamos así, a ir a una comunidad y desarrollar esto y crear ese proceso de alfabetización. Puede quedar como una propuesta el proyecto. Entonces, depende de qué es lo que se desea. Vean ustedes el caso de lo que se llaman los EPS, el ejercicio profesional supervisado, que solo la Universidad Nacional lo tiene acá realmente y es obligatorio para graduarse, en donde, qué sé yo, se me ocurre, el ingeniero civil, el muchacho tiene que ir a una municipalidad de cualquier lugar y ponerse en contacto, por ejemplo, con la administración edilicia y ver, por ejemplo, qué problema tienen o que el agua, estamos en introducción de agua, y pueden ellos hacer un proyecto, ¿verdad? Un diseño del proyecto para introducción de agua, que muchas veces se ha logrado que se concrete, revisado, modificado, eh, ojalá así fuera directamente, ¿verdad? Pero el EPS lleva pues hasta esa propuesta, ¿sí? Y podría haber, ya en caso de ciencias sociales, donde efectivamente se llegue a hacer, por ejemplo, un trabajo de capacitación en la juventud, en los muchachos del botadero este de la zona 3, por ejemplo, ¿no? Hay proyectos, entonces eso ya es aterrizado. El proyecto entonces termina en un punto
determinado por quién, por las condiciones de la institución, por la carrera misma, las perspectivas de la carrera, por el curso que se desarrolla, por la dinámica, el pensamiento del profesor y por el grupo, ¿no? También el grupo determina a la larga todas esas cosas. El aprendizaje basado en retos, por otra parte, se refiere a brindar a los estudiantes la posibilidad de enfrentar problemas reales guiados por el profesor para aprender sobre situaciones relevantes. Es un reto. ¿Cómo resolveríamos, cómo haríamos tal o cual actividad? Ya se plantea, ¿verdad? Como un task, algo que se tiene que abordar. Y se obtienen propuestas de soluciones reales, ¿verdad? Propuestas. Es un enfoque pedagógico que introduce al estudiante a trabajar en un problema real y relevante que debes solucionar. Si ustedes ven, es muy parecido, ¿no? Cada una de estas dinámicas, ¿sí? Son hasta se entrecruzan entre sí. El aprendizaje basado en competencias que, digamos, esto fue más reciente todavía en cuanto a sistematizarlo. En cuanto a planteamiento, no, en cuanto a planteamiento yo diría que es muy antiguo, ya desde la época, lo mencionábamos, de Henry Ford con la industria esta del automóvil construido ya en serie, en línea, él necesitaba trabajadores técnicos competentes en algo que tenían que hacer prácticamente, ¿no? Pero se sistematizó. Ya en los años 60 venía mucho más concreta la cosa y un ejemplo acá en Guatemala, yo diría que es el INTECAP, y hay que reconocerle que el INTECAP trabaja, ¿verdad? En esa línea, están directamente trabajando, ¿verdad? Con máquinas y demás, porque anteriormente las profesiones, ¿verdad? Clásicas como la medicina, bueno, pues tenía que tener la competencia, aprendiendo ahí a disectar cadáveres y demás, ¿no? Tienen que hacer la práctica. Entonces esas competencias son muy importantes. Se basa en su enfoque en el dominio del tema, ¿sí? El dominio del tema es muy importante. Entonces, el dominio, es decir, el dominar algo, el conocer a profundidad algo, saber hacerlo, y qué era la competencia, decíamos, hacerlo bien, ¿se acuerdan ustedes? Aparte eran las competencias innatas en la persona y aquellas que se adquieren y que se llegan a dominar. A diferencia de otros modelos donde los estudiantes están expuestos a contenidos. Es más, léase aquí, léase tal capítulo, lea otro. Acá en este enfoque, lo que se busca es que sepa hacer algo y que lo sepa hacer muy bien. ¿Sí? Las competencias son identificadas previo al proceso. Entonces hay que definir, determinar qué es lo que se desea, ¿verdad? Que concretamente aprenda el estudiante. Planificación, los chefs. No sé si han comido ustedes en el INTECAP, deliciosa la comida, ¿no? Y lo atienden ahí con todos los requisitos, es decir, es bastante completo. Y los estudiantes son evaluados con frecuencia. Esto es muy importante. UMG tiene también su escuela, en la escuela de nutrición, y hay eh, ¿cómo se llama? Trabajo de cocina y demás, ¿no? Y hacen muestras y demás. Los estudiantes no pueden continuar, esto sí es muy importante, hasta que no hayan demostrado saber, el dominar las competencias identificadas. Es decir, usted no me pasa si no sabe cocinar adecuadamente, en el caso
¿cómo se llama?, de los chefs, las pastas, por ejemplo. No, no pasa, tienen que saber. No vamos ahora, vamos al siguiente tema, ¿verdad? A ver qué pasa. No, no ocurre así. Es mucho más rígido, más estricto, pero muy práctico, muy aterrizado. Este es un vistazo general